Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores diputados. Voy a defender la moción de censura presentada para exigir al actual presidente de la Comunidad y a su Consejo de Gobierno, formal y reglamentariamente, la responsabilidad política ante esta Asamblea, ante el órgano del que nació la confianza que le convirtió a usted en presidente y que ahora mayoritariamente se la va a negar. Este es, pues, un debate y una votación posterior de desconfianza. Desconfianza ante la gestión política de un gobierno y un presidente designados en su día por esta Cámara por mayoría simple, o por decírselo más exactamente, por una minoría, solo los diputados del Grupo Socialista, y a quien, sin embargo, ahora niega su confianza expresamente al menos el 50% de los diputados de la Asamblea. Bastantes más, señor Leguina, de los que le votaron en la investidura y, en todo caso, más también de los que previsiblemente ahora le van a apoyar. Y al presentar esta moción, no solo estamos ejercitando un derecho que usted no ha entendido, estamos cumpliendo un deber político, porque un gobierno y un presidente que continúen en su cargo a pesar de la desconfianza comprobada de la mayoría de un Parlamento, hacen quebrar reglas elementales de la vida democrática y colocan a esta comunidad ante la circunstancia anómala de un gobierno en minoría subsistiendo ante la voluntad mayoritaria del Parlamento. Y como el señor Leguina y su gobierno no lo entienden así, como no son capaces de asumir el gesto ético y democráticamente exigible en esta situación, que es sencillamente dimitir y facilitar la alternancia en el poder a quienes hoy somos mayoría en esta Cámara, nosotros estamos obligados políticamente a plantear esta moción. He dicho, señoras y señores diputados, que no solo ejercemos un derecho, pero también lo ejercemos. ¿Por qué esta obviedad? Porque el señor Leguina, cuando se enteró de la presentación de la moción de censura, la interpretó como una afrenta política personal, y como si nosotros estuviéramos haciendo algo extraño en la vida democrática. Frente a esa forma de entender la política, señor Leguina, nosotros hacemos uso de un cauce previsto institucionalmente. Nos acogemos al Estatuto de Autonomía para resolver la situación de ingobernabilidad en que usted ha colocado esta comunidad. Porque nosotros estamos convencidos que la democracia se hace fuerte cuando se respetan sus instituciones, cuando se ejercitan los procedimientos previstos en sus leyes, cuando se utilizan los cauces establecidos para acceder al poder. Y no como cuando ha hecho usted, como lo que ha hecho usted, que es hacer imprecaciones, hacer llamadas a fuerzas sociales, sindicales o patronales, por lo demás absolutamente respetables, en una actitud claramente coactiva para esta Asamblea y sus diputados, que se lo recuerdo, señor Leguina, son, por voluntad de la nación representada en las Cortes Generales que aprobaron los Estatutos de Autonomía, los únicos representantes del pueblo de Madrid y a quienes las leyes conceden el derecho de plantear alternativas de gobierno dentro de las instituciones. Al presentar esta moción, tenemos otra pretensión: dar vida a la clarificación, provocar que cada grupo parlamentario, cada partido, tome posición sobre lo que ocurre en la gestión de la Comunidad de Madrid. Diga las razones
por las que entiende que debe de seguir o no seguir este gobierno y que esas razones lleguen al ciudadano. Clarificar, dar oportunidad a todos, sin que usted pueda refugiarse en esos ámbitos inaccesibles para la mayoría que ha venido utilizando con profusión durante estos últimos días y que son la radio y la televisión oficiales, que a pesar de ser medios públicos y por tanto de todos, pagados con el dinero de todos, se han convertido en instrumentos privativos suyos y a través de los que ha dado a los madrileños sus particulares versiones sobre los acontecimientos, con la tranquilidad y la impunidad que ofrece la ausencia de respuestas de los demás. Señoras y señores diputados, voy a expresar nuestro juicio sobre la gestión del gobierno que preside el señor Leguina. Esta parte de mi intervención les va a sonar algo conocido y no puede ser de otra manera. No puede ser porque, en definitiva, no es más que la síntesis de las críticas permanentes, ya largas en el tiempo, que se han venido haciendo en la Cámara al Consejo de Gobierno. Un gobierno cuya característica más acusada ha sido su persistente distanciamiento de la Asamblea, del órgano que lo invistió a usted como presidente, señor Leguina, y al que deben tanto usted como su gobierno su legitimidad actual. Este gobierno, ustedes lo saben, lo sabe toda la Cámara, ha despreciado de forma continua el papel que corresponde en nuestro sistema político autonómico a la Asamblea. Ha incumplido de forma total más de 60 resoluciones aprobadas en esta Cámara por mayoría, y algunas de ellas por todos los grupos integrantes de la Cámara, incluido el grupo del Partido Socialista. Sería excesivamente prolijo enumerar estos incumplimientos. Están en el diario de sesiones de esta Cámara y, en cualquier caso, seguro que en la memoria de todos ustedes. Pero sí les recuerdo que algunos afectan aspectos tan sustanciales de la política como la protección ciudadana, el transporte, los servicios sociales, la contaminación del medio físico, la contratación de personal o distintos aspectos de la cultura, del suelo urbano y de la vivienda. Y en relación a estos incumplimientos hay unos responsables concretos, los distintos consejeros. Alguno de ellos ya reprobado por mayoría absoluta en esta Cámara y que a pesar de ello ha continuado en el ejercicio de su cargo. Pero además son ustedes responsables colegiadamente, como tal Consejo de Gobierno, ya que el Estatuto de Autonomía establece la responsabilidad solidaria ante la Asamblea. Y el máximo responsable es naturalmente usted, señor presidente, que además de tener cuota propia en la responsabilidad solidaria, la cuota máxima, ha incumplido un mandato legislativo que le obliga en el ejercicio de su cargo, el que establece el artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad, aprobada cuando ustedes eran mayoría absoluta en esta Asamblea, y que literalmente le impone la obligación de velar por la ejecución de las decisiones de la Asamblea de Madrid. Aquí descansa, señor Leguina, una posible responsabilidad jurídica y además una responsabilidad política de la máxima gravedad. Pero ustedes no se han limitado a incumplir resoluciones de la Asamblea, sino que han hecho algo más grave, y es desafiar la soberanía que esa Asamblea representa, hurtándonos temas de vital importancia como el primer plan de empleo, dilatando e incumpliendo mandatos legislativos contenidos en leyes, mandatos legislativos expresos como la creación de la Oficina de Control Presupuestario. Han eludido la discusión de las inversiones y, sobre todo, han herido la dignidad de la Cámara, de la que ustedes también forman parte, permitiendo y ocultando la desconsideración del Gobierno central, Gobierno socialista, hacia esta Asamblea. Recuerden el caso de la célebre carta del ministro de Asuntos Exteriores sobre el tema de la negociación del Tratado de Estados Unidos, la base de Torrejón, contestación despectiva hacia esta Cámara que ustedes inicialmente nos ocultaron.
no han querido entender nunca, o por mejor decirles, no les ha interesado entender porque desde la minoría pretendieron gobernar como si fueran una mayoría nostálgica de la anterior legislatura, que esta Asamblea, según el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, no es solo un órgano legislativo, no es solo un órgano de control, sino que le corresponde también impulsar y orientar la acción del Consejo de Gobierno. Y ese es su principal incumplimiento: negar a la Asamblea competencias esenciales que le reconoce una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Han querido convertir esta Cámara en un trasto inútil y no lo podemos consentir. Y me referiré a una segunda razón que nos lleva a negarles la confianza: su voluntad reiterada, contraria a la ampliación de las competencias de la comunidad. En febrero de 1988 se cumplían 5 años de la vigencia del Estatuto de Autonomía. En las previsiones de su artículo 29 se plasmaba la voluntad política, la voluntad legislativa de las Cortes de ampliar el ámbito de sus competencias. Hemos venido reclamando las nuevas competencias todos los grupos presentes en esta Cámara, a excepción del socialista, y ustedes se han resistido a ello. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un gobierno de una comunidad no desee para los ciudadanos cuyos destinos rige las mayores cuotas de autogobierno que su estatuto le permite? ¿Cómo puede justificarse que por culpa de ustedes la autonomía de Madrid no disponga de competencias en aspectos de la vida diaria del ciudadano que sí son competencia de otras comunidades autónomas y no solo las históricas? Han venido disculpándose con una apelación a un posible pacto de Estado. Yo les recuerdo simplemente que la ausencia de un pacto de Estado no ha impedido la ampliación de competencias en Valencia y en Canarias. ¿Y cuál es, señor Leguina, la consecuencia de esta política de ustedes en materia autonómica? Pues los madrileños son políticamente en España ciudadanos de segunda clase que no pueden intervenir como gallegos, vascos, catalanes, andaluces, por ejemplo, en intentar las soluciones propias ante una asistencia sanitaria degradada o en aspectos tan sustanciales para su vida ordinaria como la educación, el empleo o la seguridad ciudadana. ¿Qué tienen a cambio los madrileños? Una comunidad que con cerca de 300.000 millones de presupuesto y casi 30.000 empleados públicos no tiene apenas competencia y es ajena a la mayoría de sus problemas vitales. Una carcasa vacía. En resumen, han incumplido ustedes otra obligación política fundamental: conseguir que la Comunidad de Madrid sea lo que se merece por la importancia política que tiene, una comunidad al mismo nivel que otras de España. Pero este gobierno, señoras y señores diputados, no solo ha incumplido la voluntad de la Asamblea, no solo ha sido contrario a las posibilidades autonómicas de Madrid, sino que ha sido además un gobierno ineficaz en la gestión de los pocos servicios que tiene encomendados. No solo ha sido incapaz de dar respuesta a problemas vitales, sino que con su gestión se han agravado la mayoría de ellos. Me referiré a algunos puntuales. Mientras esta Cámara ha escuchado al consejero de Sanidad hacer siempre planteamientos de futuro, ya que para él no existe el presente, y trata permanentemente de obligar un pasado del que es responsable, la sanidad que ustedes gestionan se encuentra en niveles tercermundistas impropios de un país europeo en materia de días de espera, atención de urgencia y calidad de servicio. El personal sanitario ha dado muestras reiteradas de encontrarse indignado con su gestión. Qué bien definida esta gestión el gerente del Hospital Gregorio Marañón. El estandarte de su gestión sanitaria, cuando en comparecencia ante la comisión correspondiente de esta Asamblea nos señalaba como meta. Leo literalmente lo que consta en el diario de sesiones.
En un año, decía, podrá alcanzarse el mismo nivel de calidad que el hospital tenía antes de 1980. Ingenuidad, confesión de impotencia. No quiero hacer crónica negra. Saben ustedes que no ha sido mi estilo en esta Cámara. Pero es de estricta justicia decir, por lo menos, que los accesos a Madrid son causa de desesperación y martirio de millones de ciudadanos. ¿Qué puedo decir de la gestión del suelo público que no hiera su sensibilidad? Basten dos datos que están en la mente de todos los que estamos aquí y de muchas personas que están fuera de aquí. Durante estos años se ha producido en Madrid y se sigue produciendo la mayor especulación sobre el suelo que se recuerda en la historia. Y la vivienda se ha convertido en un bien de imposible acceso para la mayoría de los madrileños. ¿Y la administración pública? ¿La administración pública autonómica? Señor Cendrero, no se ha respetado desde su gestión los más elementales principios de profesionalidad. Solo 7.000 de 26.000 empleados públicos se encuentran en régimen estatutario. No se respeta la carrera administrativa y, lo que es más grave, se han conculcado los principios constitucionales de mérito y capacidad sustituidos por el amiguismo político. En esta Cámara, sí, señor Cendrero, en esta Cámara se han denunciado situaciones, y están en el diario de sesiones, de veto a funcionarios por razones ajenas a sus méritos en la adjudicación de vacantes. A mí me recuerda aquella anécdota de un político de mi tierra, cacique él, que cuando daba mítines, don Natalio Rivas, le decían sus votantes: Natalio, Natalio, colócanos a todos. Un reciente informe, señoras y señores diputados, del Comité Económico y Social de la Comunidad Europea ha denunciado la política antisocial del gobierno de Felipe González. Señala que España es el país con más crecientes desequilibrios entre las rentas. Califica como de quiebra, leo literalmente, el estado de las relaciones sociolaborales y alerta sobre el imparable avance cada vez más profundo hacia una injusta sociedad dual. Frente a un colectivo importante, dice el informe, arrastrado a la marginación, resalta el contraste de comportamientos basados en la ostentación de riquezas fácilmente adquiridas. Eso como diagnóstico sobre la nación. Pero ¿qué ha venido ocurriendo? ¿Qué ha venido ocurriendo desde esta perspectiva en la Comunidad de Madrid? Lo mejor son los datos. 845.000 ciudadanos se mueven en Madrid en una franja de ingresos que va desde aproximadamente 6.000 hasta las 16.000 pesetas al mes. Es decir, sobre 5 millones de habitantes, 845.000 son calificados de pobres. Y a pesar del maquillaje que ustedes han proporcionado a la estadística de empleo, el paro sigue siendo escandaloso y su incidencia sobre los jóvenes sencillamente brutal. 730.000 madrileños carecen de cualquier clase de estudios. Y les ofrezco un dato para mí trágico, en cualquier caso desolador y desde luego inhumano respecto a la tercera edad. En el año 88 se presentaron en Madrid 6.845 solicitudes de ingreso en residencias. Solo unas escasísimas decenas han podido ser admitidos. Pero yo no voy a entenebrecer más mi intervención relatándoles a ustedes el largo catálogo de drogadictos, mujeres abandonadas, alcohólicos y otros colectivos marginados que podrían recordarnos las imágenes goyescas de sus series más negras. Yo me pregunto, ante este panorama de marginación social, ante este altísimo número de marginados sociales en la Comunidad de Madrid, si serán todos ellos, por casualidad, los nuevos descamisados a que un infortunado orador aludía en la última campaña electoral. Y no puedo dejar de mencionar, porque también es uno de los motivos de la censura, el estado de inseguridad ciudadana
en el que la Comunidad de Madrid se lleva la palma de toda España. Los datos son del Ministerio del Interior. En la región de Madrid, el número de delitos en 1985 fue de 125.127. En 1988 ha crecido a 202.000. Y recientes encuestas reflejan que más del 80% de la población de Madrid se considera insegura. En los últimos 5 años, más de la mitad de la población, 2,5 millones, ha sido víctima de algún delito. En el año 87, el 14%, y en los últimos 12 meses transcurridos, 1 millón de madrileños. ¿Y cuál ha sido la actitud del gobierno del señor Leguina ante esta insostenible situación? ¿Qué ha hecho el señor Leguina ante esta situación? Pues ustedes, señoras y señores diputados, lo recuerdan tan bien como yo. La presentación en esta Cámara de un proyecto puramente administrativo para la coordinación de policías locales. Recuerdan también, señoras y señores, cómo terminó ese proyecto. Tuvo que retirarlo de la Cámara el Gobierno por su absoluta inocuidad. Pero esta moción de censura no es solo una moción de desconfianza, es una moción constructiva. Lleva implícita una posibilidad de gobernar la Comunidad de Madrid. Gobernarla desde otros presupuestos de acción política y desde distintos modos de ejecutar. ¿Por qué esta alternativa? ¿Por qué esa es su pregunta? Pues, señor Leguina, mi partido político, el Centro Democrático y Social, sostuvo durante la campaña electoral para la constitución de la Asamblea Autonómica que permitiría gobernar inicialmente a la minoría más votada. En esta Asamblea, el Partido Socialista. Rechazamos entonces la oferta que nos hizo usted y que reiteró después en ocasiones distintas. Porque un pacto en aquel momento, cualquiera que fueran los mimbres políticos con que se hubiera tejido, suponía incumplir un compromiso con nuestros electores. Por ello, sí, señor Leguina, por ello nos abstuvimos en la votación que hizo posible su investidura. Pero también dijimos, y eso se le ha olvidado, que ayudaríamos a articular otras alternativas cuando el mal gobierno de las instituciones lo exigiese. Y ese es el supuesto concreto en el que nos encontramos. Ha transcurrido un periodo de tiempo suficientemente amplio como para permitir la aplicación racional de un programa de gobierno. El juicio sobre ese programa desarrollado por ustedes y sobre su forma de gobernar la comunidad lo he expuesto en anteriores palabras. Y este juicio nos obligaba a la decisión política de alumbrar otra alternativa de gobierno para Madrid. Ese es el juego democrático. Y si quienes comparten aquel juicio negativo sobre la gestión del gobierno son más en esta Asamblea que quienes lo apoyan, teníamos que presentar nuestra alternativa. El Partido Popular y los ahora diputados del Grupo Mixto votaron en contra de la investidura del señor Leguina y han venido disintiendo, como nosotros, permanentemente de la política de este gobierno. Y quiero decirle aquí, desde aquí, señor presidente, y que lo entienda de una vez por todas, que nada se desnaturaliza con este acuerdo de gobierno para la Comunidad de Madrid. La derecha, que está representada en esta Cámara, orgullosamente representada por el Grupo Popular, sigue y va a seguir siendo derecha. Y el centro político, representado igualmente con orgullo en esta Cámara por el CDS, sigue y seguirá siendo un centro progresista. Para gobernar la Comunidad de Madrid, ambas formaciones se proyectan sobre algo que usted no entiende: un programa político pactado, un programa de gestión que presentará el candidato a presidente, señor Ruiz Gallardón, y en el que ninguno de sus contenidos políticos implica desdibujar nuestros distintos perfiles.
y a su examen objetivo me remito. Pero naturalmente, es posible, señor Leguina, que desde la estulticia política o desde la manipulación interesada y, por tanto, desde la ignorancia o desde la demagogia, alguien pretenda sostener, como ya nos dijo usted el día que esta Cámara se reprobó al señor Mangada, y lo ha venido repitiendo después en declaraciones a los medios de información, que quien gobierna con la derecha es derecha. ¿Desde qué pedestal, desde qué insólito pedestal, señor Leguina, desde qué autoridad política o moral puede seguir usted sosteniendo semejante afirmación? Desde la pertenencia a un partido que pactó con la izquierda comunista el gobierno del municipio de Madrid, desplazando inicialmente al candidato más votado, porque si su dialéctica fuese válida, eso les hubiese hecho a ustedes más de izquierdas, y no, muy al contrario. Su política ha sido, y así es comúnmente apreciada por la opinión pública, más de derechas que cuando eran oposición. Desde un partido, desde la pertenencia a un partido que pactó en Galicia con el vicepresidente de un gobierno de derechas, el señor Barreiro, desde el acuerdo con la derecha nacionalista vasca, desde su recientísimo pacto en Aragón con el partido del señor Gómez de las Rozas, desde un partido que sostiene al gobierno de la nación, cuya política de enfrentamiento al mundo sindical produjo la primera huelga general de la democracia y la mayor paralización de la vida ciudadana que se recuerda en la historia de España, no tiene legitimación para decir eso. Pero además de carecer de legitimación, carece usted de algo también importante. Carece usted de razón política. Y se lo voy a explicar. Porque usted emplea ese argumento de forma peyorativa, como un intento irracional de descalificación política. Cuando acusa a unos y otros de derechas, lo dice usted como queriéndonos propinar una sonora bofetada, como intentando provocar en nosotros el sonrojo, acusándonos de algo malo, de algo intrínsecamente perverso. Y a estas alturas de la democracia, señor Leguina, tener en política la mentalidad de buenos y malos es recordar un triste ayer impropio de un político español de 1989. Muchos de nosotros, señor Leguina, se lo tengo que recordar, participamos en aquel proceso político del que cada día nos sentimos más orgullosos, que fue la transición. El paso de un régimen autoritario a la democracia, que por cierto, no precisó de 25 años para dejar huella, sino que vertebró un sistema político y un Estado en bastante menos tiempo. Y lo hicimos, entre otras cosas, con la mente y el corazón dispuestos a superar el pasado, a cerrarlo de una vez por todas, a no descalificar a los españoles por sus ideas políticas. Y eso lo hicimos hombres de centro, políticos de centro, políticos de derechas y, desde luego, y nadie se alegra más que yo, políticos de izquierdas. Pues bien, señor Leguina, que le quede claro, aquí tiene usted hoy al menos 48 diputados, en cuyo nombre hablo, que jamás descalificarán a nadie por sus ideas políticas, porque lo sienten personalmente así y porque así siente el ciudadano que les vota. Diputados que han dado por cancelado un pasado histórico y que garantizan, y lo vienen demostrando, el respeto debido a los demás y, por supuesto, a los socialistas. Y que, sobre todo, trabajan por un futuro en el que jamás sea posible que alguien, y menos el presidente de un Consejo de Gobierno, descalifique a otros por su posición política o por sus ideales. Y por eso, señor Leguina, tampoco puede usted seguir presidiendo la Comunidad de Madrid, porque demuestra tener una mentalidad que no ha superado el pasado y porque no percibe usted las coordenadas de la sociedad española de nuestros días. Está incapacitado para el presente y, si no se enmienda, me temo mucho que también para el futuro. Una moción de censura ha de responder también a unas posibilidades de gobernar. Y eso me obliga a un análisis en esta Cámara, desde la perspectiva del voto.
30 votos del Grupo Popular, 17 del CDS y 1 del Grupo Mixto van a votar a favor de la moción, en contra suya. Ha anunciado su abstención un diputado del Grupo Mixto y los diputados de Izquierda Unida. Yo ignoro su decisión, pero sí conozco la resolución de su órgano directivo que les ha recomendado claramente la abstención. Tampoco ellos la apoyan. Lo veremos. Lo veremos. Tranquilo, señor Leguina. No se ponga nervioso, que no hay límite de tiempo. La única ventaja que tiene este debate para mí es que no hay límite de tiempo. O sea, que si quiere, expansiónese, ríase y ahora sí. Pues bien, señoras y señores diputados, la mitad de la Asamblea censura al señor Leguina y a su gobierno. Y ni tan siquiera tiene la otra mitad a su favor. ¿Se puede sostener ese gobierno? Cierto que con 48 votos no alcanzamos la mayoría absoluta de 49 que el Estatuto exige para que usted, por imperativo de la ley, presente su dimisión ante esta Asamblea. Pero he de recordarle que usted fue investido presidente en esta Cámara sin obtener la mayoría absoluta. Solo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y 23 abstenciones. No obtuvo en primera votación la mayoría absoluta de 49, solo 40, los de su grupo. En cualquier caso, 8 menos de los que va a obtener nuestra alternativa. Y se hizo precisa una segunda votación. Obtuvo usted 39 votos a favor. Algún despistado del Partido Socialista, yo no sé si despisto, que no estaba de acuerdo, no le votó. Mayoría simple, señor Leguina. Y solo con esos 39 votos obtuvo usted la confianza de la Cámara. Frente a 28 votos en contra, hoy tiene 48 en contra. 20 más. Diferencia notoria, señor Leguina. Superior, en cualquier caso, a los votos con los que usted pretende gobernar. ¿Sigue usted sin percibir la exigencia de dimitir? Como diría Bertolt Brecht, ¿qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente? Por lo evidente. No, Bertolt Brecht. Y hablando de evidencia, señor Leguina, usted me va a permitir que le haga un comentario sobre el resultado de las elecciones europeas. Porque yo le he escuchado esta mañana a usted en la radio. Y aparte de decirme que usted pensaba que la moción iba a ser defendida por un segundo, un tercera fila, que era yo, muchas gracias por la etiqueta, me quedé realmente preocupado. Yo sabía que usted era un presidente al que no le gustaba la Asamblea. Sabía que era un presidente poco partidario de la autonomía. Sabía que era un presidente ineficaz. Desde que lo conozco, lleva usted gafas. No sé cuál es su defecto visual, perdón. Pero, ¿cómo? Nada grave. Me satisface, señor Leguina, pero vaya usted al oculista porque padece usted daltonismo. Por lo menos daltonismo político. Equivoca usted las cifras, señor Leguina. Equivoca usted las cifras. Resulta que el señor Leguina nos quiere vender la burra, la tesis fina, alambicada, impropia de un manipulador, de que las elecciones europeas, el resultado de las elecciones europeas, cambia la situación política en la Comunidad de Madrid. Señor Leguina, si en unas elecciones que se han celebrado en 12 países de Europa, algún político sostuviese que el resultado de las elecciones europeas cambia la situación política en las instituciones, gobiernos de naciones, gobiernos regionales o gobiernos provinciales, usted sería el hazmerreír de Europa, señor Leguina. Porque son elecciones completamente distintas y usted lo sabe.
Pero yo voy a acogerme a su tesis. Voy a profundizar sobre su tesis, señor Leguina. Ruego silencio. ¿Y qué ocurre con su tesis? Siguiendo las cifras electorales dadas ayer por el señor ministro del Interior, yo no conozco otras. Pues resulta que en la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista es de los 4 partidos presentes en esta Cámara, 3 partidos y una coalición, de los 4 es el partido político que no solamente baja más en votos, sino que baja más porcentualmente. Sí, señor Leguina. Señor Leguina, por eso le decía que padecía usted daltonismo político. Naturalmente que es usted un daltónico, señor Leguina, porque mire usted baja 231.000 votos, cifras del Ministerio del Interior, y usted ha bajado el 5,4 puntos. Señor Leguina, silencio, señorías, por favor. Léase la información de ayer del señor ministro del Interior. Porque claro, si además de daltónico no sabe usted leer, el tema más preocupante. Bien, pues usted ha bajado el 5,4. ¿Cómo? Pero hombre, que no se le pueden decir a usted las verdades. Señor Bien. presidente, no irrumpan el debate, por favor. Pues usted es, insisto, el PSOE, el Partido Socialista, es el partido que más baja porcentualmente y en voto popular en la Comunidad de Madrid. Segundo dato, señor Leguina, segundo dato, no se excite, calma. Segundo dato. El Partido Popular, que ha bajado en la Comunidad de Madrid, está 7,4 puntos por encima de la media nacional de su partido. Y el CDS, que también ha bajado en la Comunidad de Madrid, y bastante más que el Partido Popular, está 2,17 puntos por encima de la media nacional de su partido. Izquierda Unida está con 2,39 puntos por encima de la media nacional de su partido. Y usted está 4,13 puntos por debajo de la media nacional de su partido. Yo siento decirle, señor Leguina, usted no se presentaba, pero ¿cómo utilizó el dato? ¿Cómo lo quiso aprovechar? Y lo que yo le digo ahora aquí, señor Leguina, ahora nos dice que él no se presentaba. Aprovecha los datos de las europeas, pero él no se presentaba. Permítame, señor Leguina, un consejo. Está mal que yo se lo dé, pero yo tengo un aprecio personal hacia su persona, se lo tengo de verdad, y me permite darle un consejo. Dimita porque el Partido Socialista no lo pone de candidato en las próximas elecciones. Tenga usted la seguridad. Y dejemos el daltonismo y volvamos al tema. Está claro que si esta moción no prospera, este gobierno es un gobierno en minoría. Se encuentra la Comunidad de Madrid, señoras y señores diputados, ante un presidente y un gobierno que tienen en contra la mayoría de la Asamblea, que, insisto, hasta la saciedad si hace falta, es la única representación de la voluntad de los madrileños. Voluntad que se expresa en las elecciones autonómicas. Por ello, si usted, señor Leguina, quiere salvar lo que le queda de su dignidad política, si quiere salvarla, está obligado a aplicar los mecanismos legales que para esta situación prevé el Estatuto de Autonomía. Usted se ha inventado una cantinela, ha sondeado la posibilidad de un pacto. Yo le voy a contestar. ¿Por qué, señor Leguina, envilecer más la vida política diciendo, como usted dice, interesadamente, que le gustaría disolver esta Cámara y convocar elecciones, pero que no puede hacerlo? Usted no puede disolver la Cámara, en efecto, no goza de esa prerrogativa, pero sabe también, como todos nosotros, que el Estatuto de Autonomía establece procedimientos que debidamente utilizados pueden terminar en la disolución. Le ha faltado decir la verdad, porque lo que debió de decir es que esos procedimientos no favorecen su pretensión de seguir aferrado al poder. La cuestión de confianza la perdería. Y si así fuese, o presentase la dimisión sin acudir a la cuestión de confianza, se abriría el cauce para presentar de nuevo una alternativa a su gobierno.
posiblemente, seguramente, la misma alternativa que hoy se presenta, que sabe usted bien que ganaría por mayoría simple y que pasaría a gobernar. Y eso es lo que usted trata de impedir. Quiere usted continuar en la poltrona sin apoyo parlamentario. ¿Por qué, señor Leguina, seguir oscureciendo más la vida política, llevando al ciudadano mensajes que le inducen a pensar que las instituciones públicas, y concretamente esta Asamblea, no tienen capacidad para resolver la actual situación de ingobernabilidad en que usted ha colocado a la Comunidad de Madrid, cuando es precisamente lo contrario? La política, señor Leguina, no es tanto obra de pensamiento como obra de voluntad. Para que las ideas sean plenamente servidas, antes tienen que ser plenamente queridas. Si usted y su gobierno quieren salvar las ideas políticas democráticas, quiéranlas primero sin vacilar. Y ese querer pasa hoy, aquí y ahora, por respetar lo que las leyes establecen, sin buscar subterfugios que al margen de esas leyes prolonguen su permanencia desestabilizadora en el poder. Voy a terminar, pero no puedo hacerlo sin de alguna manera, con la mayor delicadeza posible, decir que tras anunciarse la intención del CDS y del Partido Popular de presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, han ocurrido una serie de oscuros sucesos que han provocado perplejidad y escándalo en el ciudadano, y cuya consecuencia primera es la descalificación global e injusta de la clase política. No hago más valoración. Simplemente me refiero al tema para decirles a ustedes, a todos nosotros, que corresponde la defensa de esa clase política a gentes como nosotros. Pero no con palabras, sino con la conducta. Estamos obligados, en cualquier caso, a impedir que esa descalificación contamine al sistema democrático, que está por encima y más allá de los comportamientos de los políticos. Y no hay mejor defensa, señor Leguina, no hay mejor defensa de las instituciones democráticas que hacerlas operativas. Dejar que produzcan el fruto para el que fueron creadas. Acogerse ustedes y nosotros, usted y nosotros, a los procedimientos que nuestra ley orgánica, el Estatuto, establece. Solo así, si somos capaces de extraer el fruto de las instituciones, el ciudadano apreciará el valor de esas instituciones. No es la ocasión de analizar aquellos sucesos, pero sí, desgraciadamente, el lugar, porque esta Asamblea ha estado en el centro de esos hechos y en sus comentarios. En ellos tomo pie, como decía antes, para terminar mi intervención. He de decir, en primer lugar, que si la moción de censura prospera, el nuevo Gobierno planteará de forma inmediata la creación de una comisión de investigación sobre esos hechos, por entender legítimamente que está gravemente afectado el interés público de la Comunidad de Madrid. Y de no prosperar la moción, los grupos parlamentarios que la apoyan solicitarán en cualquier caso su creación al Pleno de la Cámara. Señoras y señores diputados, de nosotros, de gentes como nosotros, tiene que nacer la regeneración de la política. Las propias instituciones políticas tienen que ser capaces de generar los anticuerpos que eliminen los elementos corrosivos que minan su prestigio dentro del sistema democrático. Es la hora más que nunca del juego limpio, de la transparencia
del respeto a lo que las normas establecen, de las decisiones que hagan operativas las soluciones democráticas. Es, en definitiva, señor Leguina, la hora en que la ética, de la que nunca se puede prescindir en política, se ha convertido en una exigencia inaplazable del pueblo hacia sus representantes. El ejercicio de la ética nos exigía a nosotros la presentación de la moción. A usted, que no podrá gobernar desde la minoría, a usted la ética le obliga, aunque no prospere la moción, a presentar esta asamblea por el procedimiento del estatuto que usted elija la dimisión. Es una forma digna de iniciar su rehabilitación política, si verdaderamente la desea. De usted, solo de usted depende. Yo comparto, y con ello termino, algo que le oí hace algún tiempo a un socialista. A un socialista voluntariamente marginado hoy de la política en España. El señor Gómez Llorente, señor Leguina. Yo pienso como él, que la democracia es un clima y una esperanza. El clima está enrarecido, lo han enrarecido ustedes, contribuyan a que no se pierda la esperanza. Muchas gracias. Gracias, señor Allende.